Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Expedientes, el podcast. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Muy bien. A ver, mi agua. No, estoy aquí. ¿Por las marcas? Sí, en unos patrocinios. Bueno. Aquí las tenemos. Oigan, pues el día de hoy vamos a ir ya renovando un poco la dinámica de lo que hemos venido haciendo. Han habido muchos cambios, ya estamos en vivo por acá en una de las cámaras en Twitch. Tenemos ahora dos ángulos tratando de encontrarse para el contenido en YouTube y bueno, seguimos manteniendo estamos tratando de mantener la calidad del audio que ya nos habían dicho y bueno, pues ahí va la cosa, ¿no? ¿Cómo se han sentido? Muy bien, muy feliz, muy contenta de que tengamos nuestro primer episodio directamente en vivo y que todo nuestro público nos pueda escuchar, ¿no? Antes de subir el episodio al Spotify. Interesante. Y ahora ya podemos hacer ridiculeces en vivo. Ya. ¿Están listos entonces? Sí. Oigan, pues el día de hoy, justo a propósito de los cambios, vamos ya a empezar a abordar otro tipo de temas, evidentemente conservando el abordaje, digamos, con el conocimiento médico y desde una perspectiva que podamos analizarlo, aportando algo más a las historias que ya habitualmente en las redes sociales se cuentan y se divulgan. Claro. ¿Qué les parece? Pues creo que bastante interesante, la verdad es que, la parte que veníamos manejando sin duda es interesante y ocasiona muchísimas dudas y cuestionamientos, pero creo que estamos también intentando encontrar hacia dónde les gusta a ustedes también y cómo ahí podemos hacer bastantes cosas. Sí, noticias, estamos tratando temas y noticias muy interesantes, nuevas, actualizadas, y pues el día de hoy no es una excepción, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a abordar el tema de Neuralink, Elon Musk, la telepatía, el control mental, qué fundamento médico tiene, qué aplicaciones clínicas tiene, pero también qué dilemas éticos se pueden presentar en la aplicación de este tipo de tratamientos que finalmente es como se propone, ¿no? ¿Qué sabes, Jess, de Neuralink, de este proyecto? Mira, lo que sé es que Neuralink es una empresa precisamente de Elon Musk, uh-huh. Y pues es una empresa dedicada a la neurotecnología, uh-huh. El cual pues está haciendo muchos proyectos e investigaciones. Y bueno, su principal estrella hasta el día de hoy pues es el chip cerebral, ¿no? Que se está implantando. En un principio se hizo en animales, experimentos en animales, y pues la gran noticia es que ahora ya se está implementando en seres humanos. Exactamente, Neuralink es una empresa de nanoneurotecnología, como ya lo dijiste, que está abordando o tratando de abordar temas de interés de tecnología micro, ¿no? Y su aplicación en el cerebro. Esta tecnología es impresionante. José, ¿tú qué conoces de este proyecto? Bueno, pues justo, Neuralink no solamente es una empresa que se dedica como a la parte tecnológica, sino que se está abordando, se está enfocando en una cosa que a lo mejor han escuchado ustedes, que es el transhumanismo, uh-huh. El cual es hacer que el humano tenga más capacidades o que pueda tener más capacidades a través de la tecnología. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en el transhumanismo con la aplicación de vacunas, por ejemplo, en la parte neurológica con el hecho de tomar algún tipo de pastilla que te haga enfocarte demasiado para algún examen y que luego se pase el efecto. Entonces, a eso va el transhumanismo y creo que aquí, pues, Elon Musk, como en todas sus empresas o por él su perfil, creo que ha hecho bastantes cosas enfocadas a esto, ¿no? Uno de los que hemos visto pues son los coches, ahorita creo que se podría hacer con Tesla, ¿no? Con Tesla, ¿no? Con el coche, la camioneta gigante que es el Cybertruck, que es un camión, de hecho en Estados Unidos está bien aceptada, pero por ejemplo en Europa se tiene que conseguir una licencia de tipo camión para poder utilizar ese coche. Entonces, pues Elon Musk le está como apostando mucho a esta parte de la tecnología y es muy curioso porque la empresa te dice que está enfocada el Neuralink, el chip, está enfocado en poder a la larga arreglar problemas de visión, problemas motores, pero pues también hay que ver en qué se está basando, ¿no? En qué partes de la legislación se están basando, qué dilemas, como tú decías, existen, se está respetando
estos estudios en que si se puede hacer en humanos o no. Digo, ya se hizo, ¿no? Ya se implantó un primero. Y pues hay que ver ahora qué es lo que pasa con estas personas. Oye, pero dijiste un concepto, transhumanismo. ¿Podrías platicarnos un poquito más de qué es eso, en qué contextos? No sé, ¿es una corriente, es una ciencia? ¿Qué es eso? Sí, bueno, el transhumanismo es obviamente una corriente que ha nacido para poder desarrollar a los humanos, mejorar las capacidades que tienen y que en algún punto podamos enfrentar enfermedades, podamos enfrentar problemas de la vida normal a través de la tecnología, como les decía. Entonces, esto lo que busca hacer es que poco a poco el humano pueda ir mejorándose como pues personas, ¿no? Así como lo podemos ver a lo mejor en algunas series de televisión, en películas que están haciendo robots, este tipo de cosas. Eso ya es como posible, ¿no? O sea, ya hay muchísimas cosas que se están haciendo para que el humano vaya mejorando. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es si en una situación no tienes alguna extremidad, por ejemplo un brazo, ya existen tecnologías, ya existen pues sí, ciertas tecnologías que te permiten implantarte un tipo de mecanismo en el brazo y que eso te pueda inclusive empezar a hacer esta parte de que con el cerebro tú puedas darle la indicación a esta parte del brazo, a una prótesis, para que se pueda mover. Entonces eso, ahí incluyes el transhumanismo porque estás tratando de mejorar el cuerpo humano a través de la tecnología. O sea, estamos hablando de cyborgs, ¿sí es? Sí, parece ser que sí. Y justo estoy escuchando a José y viene a mí la memoria de la película de Wall-E, en donde justo por tantos avances tecnológicos la humanidad se pierde y totalmente nos volvemos obesos, nos volvemos sedentarios. Y pues sí está muy padre todo esto, pero también me hace pensar en el otro lado, en donde cada vez me siento más cerca de esa película, ¿no? De terminar y de ver al humano así tal cual en la película de Wall-E. No, entonces, no sé. Sí, no necesariamente tiene que ver, o sea, sí se puede llegar a confundir con esto de completamente ser cyborg, pero... Robocop, ajá, pero no necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, les ponía pues este ejemplo de la pastilla. Una pastilla que te puede ayudar a enfocar en un examen, en algo. Los nootrópicos. Los nootrópicos, para las personas que pues, no sepan de farmacología, pues una pastilla que te ayuda a mejorar tus capacidades intelectuales. Pues eso al final se les conoce como las drogas del IQ también. Exacto. Es estar mejorando esa capacidad o esa limitación que a lo mejor tiene una persona para poder concentrarse o para poder estar pues tranquila. Eso pues al final estás mejorando una limitación en el ser humano a través de una pastilla que a través de la tecnología se estudió. Entonces es eso, es un movimiento que utiliza la tecnología para mejorar las capacidades intelectuales, físicas y psíquicas. Pero en este caso, por ejemplo, tú nos ponías ejemplos de prótesis. Ahí no se mejora, ahí se está sustituyendo algo que no se tiene. Pero se está mejorando a través, por ejemplo, de esta parte de que tú a través de la mente puedas hacer que se pueda mover esta parte. Estás utilizando una limitación o estás utilizando esta parte de que no tienes una extremidad y estás conectándola directamente a tus capacidades intelectuales para que se pueda mover ese brazo. O sea, tú ordenarlo, ¿no? O sea, mediante tu cerebro darle las órdenes de movimiento. Justamente esto que decía ahí es en la película de Wall-E, ¿no? O sea, parece hasta chistoso, pero la realidad es que a mí un poco lo que digamos, en el largo plazo me llama la atención, es que ya no solo se está buscando ya no solo se reemplaza con el uso de prótesis o se mejora con el uso de tecnología electrónica, sino me diera la impresión de que ya incluso se están reemplazando algunas funciones en las que el ser humano está siendo un poco relegado, y entonces es la tecnología, son las máquinas las que están sustituyendo. Digo, esto ya pasó en la revolución industrial, ¿no? La mano de obra pasó pues prácticamente a limitarse precisamente por los avances tecnológicos. Entonces yo quisiera preguntarles, como médicos, ¿ustedes qué opinan del uso de este tipo de dispositivos, pero no para sustituir, por ejemplo, en el caso de una prótesis, ¿no? Hablabas un poco de los nootrópicos,
estas drogas que se utilizan para mejorar el IQ, que pues vamos a ver, no hay una droga en sí que exista para eso. Hay algunas que se utilizan para algunos trastornos como el metilfenidato o otra puede ser el modafinilo, pero son medicamentos o drogas que tienen efectos adversos importantes, que tienen implicaciones clínicas. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes como médicos, ¿qué les parece esto? O sea, ¿qué les parece que ya esta tecnología no solo está viniendo a ayudarnos a reparar algún déficit o a tratar algunas enfermedades, sino que de pronto incluso parece o diera la impresión de que está sustituyendo funciones o está, digamos, evitándonos ciertas cuestiones, ¿no? Parece mucho como de ciencia ficción, pero una de las cosas que ya hablaremos ahora es que este chip tiene algo de historia y esa historia es importante, ¿no? O sea, porque no es algo que Elon Musk inventa y ahora se hace, hay una compañía australiana que lo hace antes que ellos, pero esto además tiene una historia que se va hace muchos años, por ahí de 1948 con un neurocirujano que fue Penfield, y bueno, él tiene consideraciones importantes en las que básicamente evoca recuerdos a través de estimulaciones en la corteza cerebral de pacientes. Entonces, ¿qué les parece el uso de la tecnología, pero para reemplazar funciones, digamos, que son de índole humana? Pues no sé qué opina Jess. Pues justo estaba pensando mientras te escucho hablar. Híjole, me encuentro como dividida, no podría decirte si estoy a favor o en contra porque evidentemente me maravillo con todos los avances tecnológicos, cuánta gente no está detrás de esto, cuántos doctores, cuántos investigadores, cuántas enfermeras, un equipo multidisciplinario, el cual pues me maravillo que el ser humano es capaz de hacer este tipo de avances tecnológicos tan grandes que ahora ya con un chip que se implanta en nuestro cerebro podemos empezar a hacer capacidades que a lo mejor teníamos con ciertas limitaciones. Entonces por esa parte estoy como maravillada y me gusta la idea, ¿no? Pero por otro lado también estoy como, híjole, ¿y qué va a pasar si a lo mejor hay un rechazo del chip del cuerpo mismo? O justo esta parte de que los avances tecnológicos sean tan grandes que incluso la sociedad se vuelva o se pierda, así como en la película de Wall-E. Entonces no sé, estoy dividida en opiniones, la verdad. Sí, creo que es importante, bueno, para la gente que a lo mejor no sepa cómo se hace las investigaciones o cómo se hacen estos protocolos en la ciencia. Pues hay que entender que no, a pesar de que ya se esté haciendo, no quiere decir que ya sea lo más seguro del mundo, ¿no? O sea, se está evaluando. De hecho, si tú te metes a la página de Neuralink, y esto es muy importante, porque son cosas que al final ninguna, creo que empresa va a decir en ningún momento. Siempre las van a poner en sus páginas, obviamente por seguridad y por legislación. Pero, por ejemplo, si ustedes se meten a la página de Neuralink y buscan y van hacia abajo, ellos mismos te dicen como si tú quieres embarcarte en actuales o futuros protocolos de investigación o tú quieres participar como una persona que entra dentro de los clinical trials, regístrate aquí. Y si te dicen como si quieres formar parte en la parte de ingeniería o ciencia y quieres enrollarte o entrar en la parte de ser conejillo de indias también, ¿no? O si quieres ser tú el investigador o tienes capacidad, pues entrarle. Entonces te ponen todas esas cosas y pues a la vista se ven súper padres y se ven súper bien y al final creo que es algo que pues todos nosotros nos impresionamos porque decimos, o sea, cuando nosotros estudiamos, pues eso era como, pues sí nos los platicaban, pero no estaba como tal, ¿no? Pero también hay que ver que en ninguna parte de la página de Neuralink, por ejemplo, te ponen qué efectos adversos podrías tener, qué complicaciones podrías tener. Entonces te están poniendo como todo lo padre, todo lo bonito y te están diciendo como pues puede ser, pero pues todavía no se sabe a gran certeza a largo plazo lo que puede generar. Y al final, algo que platicaba hace poco en un programa, es como justamente, o sea, no podemos ser tan ingenuos para pensar que podemos parar a la tecnología. O sea, la tecnología va a seguir avanzando y creo que nuestro punto de vista es saber hacia dónde va esa tecnología y ponernos a la vanguardia de esa tecnología y
pues a mí me surgen muchísimas dudas, digo, pero que por la parte de bioética tengo que estar muy pendiente, tengo que estar muy enterado de lo que pasa, tengo que estar muy enterado de si se está haciendo bien de acuerdo a las normas nacionales, internacionales, y creo que aquí en la parte de, por ejemplo, lo que les hablaba, el transhumanismo, no hay como tal una legislación a nivel internacional en la cual se hayan puesto de acuerdo. O sea, hay muchas personas que tienen como diferentes ideas, diferentes formas de ver el transhumanismo, diferentes formas de ver la tecnología. Entonces no hay como tal ahora una legislación o una parte estructural que te diga así se tiene que hacer. Digo, apenas se sacó como un protocolo, pero son las bases y solamente en Europa. Entonces, por ejemplo, aquí en México no tenemos como tal algo bien establecido de cómo utilizar este tipo de tecnologías. Uh-huh. Yo quiero platicarles un poco de la parte histórica y cómo es que me parece que esto llega a materializarse. Les hablaba yo de Penfield, que fue un neurocirujano muy importante, que particularmente en 1948 publica información valiosa. Para él, el cerebro tenía una suerte como de mapa a nivel cortical. Y bueno, basta recordar que la corteza pues es, digamos, la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso, es la parte que está hasta arriba del cerebro, ¿no? Digamos, lo que, si tú agarras un cerebro, lo que tocarías directamente, ahí está la corteza. Años antes, otro investigador muy importante, que fue Brodmann, mapeó el cerebro identificando o suponiendo que en el cerebro existían áreas que se encargaban de una tarea específica. La gran labor de Penfield es que logra dar cuenta a través de, pues literalmente una intervención clínica, es un experimento lo que él hace, que la corteza de hecho integraba información tanto sensorial como motora. Y es gracias a él que se desarrolla algo que se llama el homúnculo de Penfield, que básicamente ubica distintas partes del cuerpo a nivel cortical y que pues son la representación, digamos, somatotípica de esa información que llega a integrarse al cerebro. Me parece que esto es valioso porque lo que hace Penfield es sedar parcialmente o pedir que a los pacientes se les sede parcialmente, y él aplica estimulación eléctrica directamente en la corteza, con lo cual logra obtener respuestas tanto sensitivas, pacientes que tenían cosquillas o que empezaban a tener algún movimiento, se empezaban a reír, o incluso que eran capaces de evocar algún tipo de recuerdo, por ejemplo, algún olor o alguna memoria que ellos parecían tener olvidada. Y si bien eso ahora está en discusión, y de hecho ya hay un proyecto que parece, digamos, apartar el conocimiento que en su momento Penfield brindó, la realidad es que no estaba en un error. De hecho, sí hay un sitio, ¿no? Hay una región ubicada en la corteza que integra información específica, tanto sensitiva como motora, y eso está más que estudiado y más que comprobado. Y precisamente esto es importante porque Neuralink lo que hace es tomar este principio en donde la corteza se encarga de, como si fuera, yo lo veo así, como es tu ciudad, una colonia y una calle específica, ¿no? Es ubicar todo en un lugar específico, y luego a partir de ahí lo que hacen es entender cómo es que las neuronas se comunican. Yo suelo siempre decir que las neuronas son muy chismosas, y entonces lo que le pasa a uno, la otra se va a enterar. Claro. Hay dos formas en que las neuronas se pueden comunicar, una se llama sinapsis química, otra se llama sinapsis eléctrica. La sinapsis química es de hecho la sinapsis que da sustento a los tratamientos antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos que tenemos en la actualidad. Pero no es ese principio fisiológico el que utiliza Neuralink, sino es la sinapsis eléctrica. Y esto es importante. A ver, sinapsis es comunicación entre dos neuronas. ¿Por qué es importante? Porque esas dos formas de comunicarse tienen diferencias. La sinapsis química es una que ocurre y las neuronas nunca se tocan, o sea, se acercan muchísimo, pero jamás se tocan. La sinapsis eléctrica es la que aprovecha precisamente las corrientes de voltaje, ya que este tipo de sinapsis mantiene unas hendiduras importantes que permiten que cuando el estímulo se da en una neurona, dicho estímulo se propague de manera inmediata y por lo tanto la respuesta sea inmediata. Contrario a lo que ocurre en la sinapsis química, en donde más bien lo que pasa es como si apilaras muchas piezas de dominó, tú le pegas a una y de manera secuencial, pero no única, se van a ir golpeteando. La importancia de este proyecto de Elon Musk y Neuralink es precisamente que logran ubicar y aterrizar un chip que tiene 64 circuitos que se instalan directamente en la corteza, en regiones específicas, para interpretar esta forma de comunicación eléctrica de las neuronas.
Esencialmente lo que tendrían que hacer es primero comandar o enseñar a ese chip a hablar el lenguaje de la corteza para que a través de esos impulsos eléctricos una computadora pueda interpretar lo que ese estímulo cortical está refiriendo. Y es aquí en donde se aplicaría el principio de la telepatía, que es lo que técnicamente da origen a este proyecto. La telepatía per se sería la comunicación entre dos personas, pero que no utilizan un medio conocido ni de contacto físico. Esa sería la telepatía. Ya desde aquí, si somos muy ortodoxos en las definiciones, pues no estamos hablando de comunicación entre personas, estamos hablando de la comunicación en cerebro y máquina. Técnicamente, este tipo de tecnología precisamente ayudaría a que personas que tienen alguna discapacidad motora, por ejemplo, pues tuvieran más independencia humana. Jess, tú como, con base a lo que tú sabes del proyecto y como médico, ¿tú qué aplicaciones médicas supones o conoces para este tipo de tecnología? Bueno, ahí en la página de Neuralink mencionan aquellas enfermedades en donde se tiene esta limitación de movimiento, ya sea de las 4 extremidades o de alguna, y precisamente a partir de la telepatía, que es el principio básico en cómo funciona este chip, se puede mandar a través de tu mente, puedes ordenar a alguna parte, a algún ordenador a hacer una actividad, ¿no? Entonces justo da oportunidad a estas enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, dar oportunidad de hacer otras movimientos, ¿no? Otras capacidades. Y me llama la atención justo cuando oí el comentario de telepatía, que justo la telepatía siempre nosotros lo hemos visto como algo de ciencia ficción. La telepatía sale en muchas películas. Una que recuerdo mucho es Star Wars, donde utilizan la telepatía. Entonces justo esta parte de que tú con tu cabeza ordenes a una computadora hacer una actividad, pues o que simplemente, por ejemplo, yo esté ahorita adivinando qué está José pensando, qué estás pensando tú, pues se me hace increíble, ¿no? Un avance tecnológico muy muy grande. Y a esto iba, que la telepatía antes se veía como algo de ciencia ficción, pero hoy en día gracias a esta neurotecnología podemos verla como algo real y a lo mejor como algo posible dentro de los seres humanos. Es cierto. ¿Y tú, José, qué opinas de este tipo de principios médicos? Pues siento, o sea, a ver, creo que una cosa es la tecnología como tal y la otra es como médico qué podemos hacer, pero otra cosa es ver a los humanos o a las personas. O sea, creo que aquí es justamente mucho el tema, el conflicto que hay, que justamente qué estamos haciendo como personas, qué estamos haciendo como humanos, qué es lo que queremos como humanos. O sea, nos queremos despersonalizar, no nos queremos despersonalizar. Estamos hablando de que estamos viviendo en una sociedad, en una época donde también las cosas las queremos tener muy rápido, ¿no? Entonces, está bien porque son soluciones, son técnicas, son tecnologías que nos están ayudando a tener cosas de forma inmediata, si la podemos ver así, pero también creo que nos está privando esa parte de decir, bueno, pues qué tal si ahorita sí funciona, pero a la larga no funciona, y entonces eso puede afectar más a la persona que beneficiarla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ahora, ¿cómo vamos a afrontar esos retos que estamos teniendo? ¿Cómo vamos a afrontar toda esa parte? ¿Qué va a pasar con la parte mental? ¿La persona va a tener privacidad a lo que piensa o no piensa? Porque el subir todo este tipo de cosas, tú decías, ¿no? O sea, a través de ver qué es lo que las neuronas están tratando de entender, o qué es lo que están entendiendo, qué es lo que están haciendo, pues tratar de entender lo que el paciente puede tener, ¿no? Tratar de entender lo que el paciente está pensando, tratar de entender a dónde hay un conflicto. Pero entonces eso se va a quedar en una información de dónde. A lo mejor va a llegar a una computadora y ahí se va a guardar todo lo que sabemos de Guillermo o de Jess. Y qué tal si en algún punto eso se quiere utilizar para, no sé, para algún tipo de manipulación, para algún tipo de tráfico de información, o sea, porque se va a saber todo.
O sea, se va a subir a la... Sí, la privacidad ya no. Exacto, o sea... Las verdaderas nudes. Las verdaderas, exacto. O sea, imagínate, pues, o sea, ¿dónde va a quedar tu protección de la privacidad? Justo yo, parte de a ver, por lo que están platicando ustedes, este tipo de avances tecnológicos suponen una independencia para personas, al menos por ahora, que tienen alguna discapacidad motora, ¿no? Por el momento sí. Hay una independencia, es cierto, humana, porque pues tú al lograr el control de alguna parte de tu cuerpo a través de prótesis, pues sí. Pienso, por ejemplo, en este científico Stephen Hawking, ¿no? Que parecía esclerosis precisamente, no podía moverse. Entonces estaba continuamente apoyado por su equipo y pues prácticamente era una máquina, ¿no? Sin embargo, no tenía este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología lo que te permitiría es la independencia del humano. Pero a la vez la tecnología depende del avance del humano. Claro. Es decir, me parece que la independencia es relativa, no es absoluta. Ahora están tocando un tema muy importante, ¿no? La intimidad o digamos los secretos o pues la individualidad de la persona de pronto empieza a perderse porque precisamente me estoy imaginando, bueno, ahora hablamos de interacción cerebro-computadora, pero esto es básicamente o sea, como la tecnología de Bluetooth, ¿no? O sea, se va a recibir la información en un sitio y se va a llevar a otro para empezarse a registrar y que a partir de eso se pueda promover una respuesta. Eventualmente eso va a estar guardado en la nube y puede potencialmente ser utilizado precisamente para otro tipo de cosas como lo pudiera ser, evidentemente, entendiéndose fenómenos tan complejos como la mente, el control mental. Que aunque esto parece una cuestión de ciencia ficción, es algo que es pues verdaderamente llamativo y me parece que es preocupante y es algo que debemos de atender, no podemos ser ajenos a ello. Porque esto de pronto ya parece rebasar. Y por eso yo les decía, ¿qué les parece este tipo de avances? Parece rebasar lo que es una necesidad porque ya no solo compensa una falta, sino que supone su reemplazo. Y efectivamente eso nos va dejando a un lado. Pienso en futuros apocalípticos como este que ocurre en Terminator, en donde Skynet controla el mundo y las máquinas se hacen dueñas de todo y pues la humanidad se pierde. Sí, claro, también queda la duda de que precisamente a esta persona que se le implantó el chip, sí, él va a poder ordenar una computadora, pero a lo mejor, bueno, enviar información, pero también va a recibir información. O sea, no solo es de ida, sino también es de vuelta. Y justo esta parte de que a partir de un chip nos puedan controlar una computadora o grandes empresas, pues también da miedo y pánico, ¿no? El hecho de que podría pasar, ¿no? Y indudablemente el tema se queda ahí sobre la mesa. Exactamente. La posibilidad. Exactamente, o sea, esto de la telepatía ya empieza a suponer un peligro para la integridad de la persona. Y hablando de telepatía, yo quiero preguntarles, ¿han escuchado hablar de Jacobo Greenberg? Sí. Sí y no. Pero cuéntanos, ¿quién es Jacobo Greenberg? Bueno, Jacobo Greenberg fue un científico mexicano muy importante que realizó contribuciones importantes en disciplinas que tienen que ver con la mente. Actualmente es muy conocido y es muy referenciado porque parte de su estudio involucró a los chamanes mexicanos. Probablemente de ellos la más famosa fue Pachita, pero no fue la única. Pero no quiero enfocarme en eso porque de eso ya hay mucho y tal vez en algún momento hablaremos. Jacobo Greenberg llegó ya hacia sus últimos años. Una de las cosas que es más llamativa es que de pronto pues, parece que desaparece. Hay por ahí un documental que se llama El secreto del Dr. Greenberg, en donde se aborda una teoría, pero hay muchísimas. La cuestión es que hasta hoy Greenberg está desaparecido. Sin embargo, Greenberg realiza un experimento bastante importante, que de hecho está documentado, lo hace en la UNAM, que es la máxima casa de estudios de México, y estuvo a punto de replicarlo en la India. Su experimento se basó en algo que él denominó el potencial transferido. A grandes rasgos, yo les diría que el potencial transferido sería la capacidad de que a través de una red neuronal que existía en algún sitio, los cerebros se mantuvieran conectados. Es decir, la teoría de Jacobo Greenberg suponía que a un nivel que aún no lográbamos comprender, todos los cerebros estaban conectados y que gracias a ello
podría existir una conexión dinámica. Ujú. Pero lo voy a explicar a más detalle. A este principio, aunque resulta muy loco de escuchar, es de hecho un principio de física cuántica que se denomina entrelazamiento cuántico y que fue propuesto por Erwin Schrödinger, que también hizo el experimento del gato de Schrödinger. Ujú. Es muy importante. Básicamente lo que nos dice es que dos partículas, aun si se separan, pueden mantenerse comportando como si fuera una sola y no guardar una individualidad. Ujú. El supuesto de Greenberg, ¿Es lo mismo que pasa con los gemelos o algo así? justo ahí vamos, porque esto tiene mucho que ver con eso. Greenberg suponía que si tú mantenías el contacto cercano de personas durante un periodo de tiempo determinado, el vínculo de esta red neuronal, digamos a un nivel subatómico, podía fortalecerse y de esa manera existía una mayor interconexión entre dichos cerebros. Ujú. Así que para probar su teoría, él realizó un experimento que está documentado en la UNAM. Básicamente, juntó a varias parejas y les propuso que mantuvieran un contacto no solo cercano, sino verdaderamente íntimo, y no me refiero al ámbito sexual, o sea, muy cercano, durante un periodo de 3 meses. Al cabo de 3 meses, él separó a, digamos, las parejas y puso al hombre en un cuarto y a la mujer en otro. Ujú. Lo interesante aquí fue lo que realizó después. Greenberg midió la actividad cerebral mediante el uso de electroencefalogramas para cada uno de los participantes. Por ejemplo, la pareja número 1, un hombre y una mujer, eran separados en habitaciones distintas sin ningún tipo de estímulo más que aquel que era decidido. De la siguiente manera: se conectaba un electroencefalograma para medir la actividad y respuesta cerebral, y solo a uno de ellos dos se le aplicaba un estímulo. No lo sé, le picaban una pierna, o le ponían música, o le prendían y apagaban luces. Evidentemente lograban registrar que a esa persona en quien estaban aplicando un estímulo Reacción. había una reacción cerebral que era medible. Ujú. Pero en el 25% de los casos demostró que la pareja que estaba en otro cuarto y que no sabía qué tipo de estímulo estaba recibiendo la otra persona, tenía los mismos patrones de actividad cerebral, aunque con menor intensidad, lo que suponía que este vínculo neuronal existía. Ujú. Y evidentemente en aquella época, pues este experimento fue pues, así como loquísimo. Ujú. Sin embargo, la física cuántica, a través del entrelazamiento, de hecho, sí Ujú. puede suponer un sustento para este principio. Y ya tú mencionabas el tema de los gemelos. Sí, ¿Por qué lo mencionaste? que justo yo he escuchado historias de gemelos en donde precisamente como estuvieron tan cerca, desde que se empezaron a crear, o sea, desde que eran células, y estuvieron adentro en el vientre de la misma madre y junto al mismo tiempo, creo que crean un vínculo muy muy fuerte que pareciera que lo mismo que está pensando el otro, un gemelo lo piensa el otro, ¿no? Lo que siente, lo siente el otro. Entonces creo que me recordaste a esta parte de los vínculos entre los gemelos y pues lo relacioné por ahí. Es que justo esta teoría, el potencial transferido de Greenberg, es la que supondría la explicación para este tipo de fenómenos que están descritos en todo el mundo. Y no solo en los gemelos, y también, por ejemplo, pasa mucho en la relación de la mamá con sus hijos. Sí, La mamá muchas veces puede saber lo que el hijo tiene sin que el hijo se lo diga, ¿no? Y a veces dicen, es el instinto de madre. Bueno, no, realmente sería el entrelazamiento cuántico a través del potencial transferido. Okay. Greenberg desapareció pocos días antes de realizar este experimento a una mayor escala. El siguiente nivel del experimento suponía un entrelazamiento con la India. Es decir, personas que iban a relacionarse no iban a estar separadas solo por una habitación, sino que tendrían que viajar hasta la India para poder ver si efectivamente existía una respuesta. Interesante. Es interesante no solo por lo que implica, sino es que desde aquí se desprende el por qué Greenberg desaparece. Recientemente se desclasificaron documentos de la CIA. ¿Vamos a hablar de teorías de conspiración? No, esto es real. O sea, nada de esto es conspiración, todo esto es real. Okay. Recientemente se desclasificaron documentos de la CIA
respecto al control mental. Por ejemplo, uno de los experimentos más famosos fue el del MK Ultra, que Sí, precisamente hablaba de control mental. La CIA. Y recientemente se liberaron documentos de la CIA en donde Jacobo Greenberg llegó a participar haciendo referencia a este tipo de eventos como lo puede ser la telepatía. Se dice que Jacobo Greenberg desaparece porque logra de hecho encontrar una explicación no solo para la telepatía, sino para viajar a otras dimensiones y otros portales a través de este fenómeno de entrelazamiento cuántico, lo cual es verdaderamente sorprendente. Evidentemente no se supo más. Lo que hoy sabemos es que Greenberg sí llegó a participar en este tipo de protocolos. Es decir, no es la primera vez que se habla de telepatía. Claro, aquí yo tengo una duda en todo esto del potencial transferido, ya que nos hiciste el favor de comentarnos. ¿Tiene algo que ver las neuronas espejo? Las neuronas ¿O espejo. es independiente del potencial transferido? ¿Qué son las neuronas espejo? ¿Quieres platicarnos, Jess? ¿Qué son las neuronas espejo? Pero tú eres el experto, Guillermo, estás haciendo una tesis Platícanos sobre eso, para quien no sepa, entonces... sobre Jacob Greenberg. Okay. Sobre Las neuronas espejo son neuronas cuyo patrón de comportamiento es esencialmente replicar el comportamiento de otra neurona. La imitación. Exactamente. A partir de esto, por ejemplo, las neuronas espejo supondrían por qué los niños son una esponja de aprendizaje. Porque básicamente el control o el predominio de sus neuronas espejo refleja el comportamiento de los padres que absorben todo y lo imitan. Mono ve, mono hace. Exactamente, algo así. Pero no tienen nada que ver las neuronas espejo con el principio del potencial transferido, al menos no como lo supuso Greenberg. Okay. Pero justo traigo esta colación porque la telepatía es algo que ha estado en la mente de la humanidad desde hace muchos años, ni siquiera es Greenberg, ¿no? Greenberg es tal vez de los primeros científicos, hoy con un poco más de difusión, tal vez por redes sociales, que intenta describirlo, pero no es el primero, ¿no? Justo Greenberg además aborda esta teoría del potencial transferido desde el estudio de los chamanes que parecía que eran capaces de conectarse, pero con personas que ya no estaban entre nosotros, es decir, con la gente que ya no vivía, con los muertos, pues con los espíritus. Y aquí es donde se complica más. Greenberg suponía que a un nivel, digamos, subatómico, existía lo que él denominó como una latiz. Podríamos decir que es una línea paralela a nuestra línea de existencia. Y que en esta latiz todo es que se mantenía conectado y todo podía ser creado. Pero ya nos estás hablando de la clarividencia, ¿no? Exactamente. Todo este principio nos lleva a entender un montón de cosas que eventualmente parece que, aunque suenan muy locas, la tecnología actual, la nanotecnología, está intentando aterrizar en un sustrato orgánico y con un principio científico o metodológico. Evidentemente los estudios de Greenberg son considerados algo poco menos que pseudociencia. Sin embargo, el tiempo y la evolución, a través, por ejemplo, de la física cuántica, le dieron la razón. Claro. Es decir, no era una persona sin estudios y sin conocimiento, era una persona sapiente y bastante capaz, que logró entender algo que tal vez apenas la humanidad está intentando comprender. Sí, siento que, en esta parte de la época hay muchas cosas que no se entienden, porque pues obviamente te da miedo. Con lo de Neuralink, sí, da miedo, ¿no? Creo que da miedo. A mí me da mucho miedo implantármelo y que de la nada ya sepan todo de mí. Someterte a la cirugía, Exacto, o sea, sí. es una cirugía porque también lo hace un robot el que te implanta el mismo chip, o sea, no es una persona. Pero justo, perdón José, ese es uno de los valores que tiene Neuralink. La cirugía implica solo un pequeño abordaje, un pequeño orificio a través del cráneo, en donde, como les decía, se conectan 64 circuitos. Pero imagínate, ¡Qué miedo! La gente que piensa que a través de las vacunas les inyectan nanochips. Sí, he escuchado eso. Pero bueno, justo, siento que hay muchas dudas de por qué pasa esto. Pero, o sea, a ver, déjame entenderlo, o sea, mi Jacob decía que los fantasmas estaban en la nube, ¿o cómo? No los fantasmas, es mucho más complejo que eso. Él hablaba de la latiz. Básicamente, es que es más complejo. Línea. No, la latiz era... La línea entre la vida y la muerte. No, imaginen como un recipiente.
Ah, ok. Cuando tú eras capaz de ser consciente de dicho recipiente, Ujú. entonces a través de tu capacidad cerebral eras esencialmente capaz Ujú. de crear tu propia realidad. Ah, ok. Entonces la Un latiz, multiverso, entonces. no un multiverso, pero justo estos niveles, digamos, paralelos a nuestra línea temporal, justamente permitirían comprender el multiverso, pero de eso no hablo él Ok. habló de otras historias. Ok, excelente. Qué interesante, qué interesante. O sea, creo que, o sea, muchas personas de este tipo, ¿no? Que piensan fuera de la caja, son las que a veces la gente considera como que no tienen un sustento, que no son científicos, pero que pasando el tiempo se ve que hay un sustento. Pero es lo que pasa, o sea, les decía, no podemos ser tan ingenuos para decir, la tecnología no va a seguir avanzando. O sea, al final ahorita se pueden hacer trasplantes de órganos, ahorita se pueden hacer impresiones de órganos para trasplantes de órganos, que son cosas que no se pensaban hace más de 10 años. O sea, y ahorita se pueden hacer. Entonces, creo que al final este sujeto tenía algo en mente que quiso explicar, que para su tiempo no tenía pues sí, tantas herramientas, o inclusive eh, pues, ¿por qué no pensarlo, no? A los gobiernos no les convenía, o al contrario, les convenía tanto que prefirieron ellos tener esa información y no poder difundirla. Digo, hay muchos intereses, ¿no? Creo que hay muchos intereses, eh, tanto así que, pues, Elon Musk está haciendo esto, ¿no? O sea, creo que sí quiere ayudar en cierta parte de la población, a la humanidad, pero creo que también está viendo un beneficio. Al final de cuentas es un beneficio para él poder ser una de las empresas con mayor posesión de tecnología. Porque tú lo decías, esto ya se hizo, o sea, ya se estaba planeando, pero ¿quién tuvo el dinero? ¿Quién tiene la capacidad? Pues Elon Musk. Bueno, antes lo hizo esta empresa australiana, pero lo llevó también a cabo en humanos. Ujú. Justo la diferencia, me parece que hay dos grandes diferencias. La primera tiene que ver con la difusión en redes sociales. Evidentemente no tuvo tanto impacto, porque además recordemos que Elon Musk es dueño de X, antes Sí, Twitter. Entonces, es un tipo que constantemente aborda cualquier tipo de temas en su red social. Ujú. Y número dos, Neuralink llega a revolucionar la manera en que se hace. Ujú. O sea, lo hace provocando un menor daño a los pacientes, Ujú. y haciéndolo justo más, me parece más comercial. Ujú. Recientemente, esta semana, de hecho, Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter que el primer paciente operado con este dispositivo de Neuralink no solo se encontraba estable y sano, sino que ya era capaz de mover el cursor de un mouse en una computadora solamente por Con su mente. deseo, a través Bueno. de su mente. Oye, yo tengo una pregunta aquí. Digo, a ver, y esto lo traigo a colación porque, digo, Elon Musk pues hizo esto, su empresa hizo esto, fabricó este chip, ¿no? Esta herramienta. ¿Por qué no fue él el primer paciente? Pues porque no es tonto. No sé si exactamente, justo es lo que te decía. O sea, Eso es a lo que me refiero, o sea, estás buscando inclusive en tu página, estás diciendo, pues métete a los clinical trials Ujú. y pues ve por qué Elon Musk no se metió, o sea, por qué él no fue, si tanto confía en su tecnología, si tanto confía en que se está haciendo perfectamente bien, por qué él no lo hizo, o a lo mejor ya lo hizo y no sabemos, Ujú. ¿no? Claro. Pero creo que esta parte también es informar a las personas, porque las que nos están escuchando, nos están viendo, no nada más es como decía ellos, pues al final te están haciendo una cirugía, o sea, aunque sea una cirugía menor, una cirugía muy pequeñita, eso puede desencadenar en lo peor que puede pasar para el ser humano, que es la muerte. no, aparte, el cerebro todavía no está bien, o sea, no está bien estudiado. Exacto. Si leemos artículos solamente y lo ponemos como en porcentaje, solamente el 1% es de lo que sabemos hoy en día de cómo funciona realmente el cerebro. Entonces yo creo que es, desde mi punto de vista, riesgoso desde pues la cirugía, que aunque es una microcirugía, cualquier cirugía siempre tiene riesgos. Exacto. Y
todavía el cerebro no está estudiado al 100%. O sea, ¿cómo vas a implantar algo en donde no se sabe realmente aún cómo funciona, ¿no? Y las repercusiones que pueden evidentemente pasar conforme vayan pasando los años, ¿no? Claro. Creo que Elon Musk es el Lex Luthor de la vida real. Sí, ¿no? Y justo lo veo así. ¿Sí saben quién es Lex Luthor? ¿Quién sería Superman? Sí. El enemigo de Superman. ¿Quién sería Superman tú? Henry Cavill. Ah, porque Henry Pechos Grandes. Que él sí tiene unos no, ya no, grandes. ya lo fundaron. ¿Ya lo fundaron? Sí, ya no. No, ya hablando en serio, o sea, a ver, creo que evidentemente Elon Musk no lo hace primero porque es el dueño, no Claro. necesita, y a ver, se supone que el fundamento de este tipo de tecnologías Es para personas, para personas con una enfermas, discapacidad, Ujú. ¿no? En este caso, pues él no tiene una discapacidad motora, pues Ujú. no tendría por qué, En teoría. en teoría. Ahora, justo José, tú decías hace un momento, ¿qué onda? ¿Por qué no? Voy a poner aquí un poco el celular. ¿Por qué no se ha, ¿por qué Neuralink no pone todos los potenciales efectos adversos de su dispositivo en su página? Porque aún no se sabe. No solamente creo yo es que porque sí se sabe lo que puede ocurrir de que tú abras un cráneo, ¿no? O sea, por ejemplo, Micro. pero pues o sea, eso sí se sabe. Como tú dices, lo que no se sabe son los efectos adversos de Sí. aplicarlo. Creo que primero, como tú lo dices, pues porque no se sabe, y esto es un poco como en el desarrollo de medicamentos, que Claro. pues las reacciones adversas no se describen sino hasta que ya se aplican en las personas, ¿no? Ujú. Hasta la fase 4 de estudios, que ya atravesó incluso la comercialización. Ajá. No, creo que también es porque, no sé, pero supongo que esto es información más, no diría clasificada, pero controlada, por ejemplo, que se utiliza en el consentimiento informado de los pacientes, ¿no? Sí, Que es este documento que se tiene que firmar autorizando los procedimientos que se realizan antes de entrar a cirugía, Claro. ¿no? Sí, 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 sí. en donde tú te haces cargo de Ujú. todos los riesgos que pueda pasar, ¿no? En esta cuestión. Pues sí, evidentemente, y de esa manera pues también deslindas a La los empresa. médicos o a la empresa que lo está realizando. Que evidentemente este tipo de tecnología ahora, al ser, digamos, de prueba piloto o tecnología nueva, pues es una tecnología gratuita para los participantes, porque como lo mencionaba José, Elon Musk pues no solo está buscando el bien de la humanidad, Elon Musk seguramente quiere obtener un beneficio de esto, Ujú. y lo hará eventualmente, no por nada es uno de los hombres más ricos del mundo, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que realmente lleguemos al control mental? No sé, yo me pongo a pensar en la película de X-Men, en Sharks. Ajá. El Charles. Entonces digo, wow, estamos más cerca de crear a los metahumanos Ajá. Sí. y ya está por el momento más cerca el de Charles. Sí, no, qué duro. No, pues, o sea, a ver, de llegar al control mental, pues ya lo hicieron con MK Ultra. O sea, eso ya está definido, ese es un hecho. O sea, como tal, ya existe que hubo un experimento de control mental con MK Ultra. Sí. Entonces, creo que ahora lo que se está buscando es esto. O sea, a ver, Neuralink es, como ustedes dijeron, una empresa independiente. O sea, Elon Musk hasta el momento que sepamos no tiene ninguna, no quiere vaya favorecer a algún partido político o algún movimiento de ideología. Pero ¿qué pasa si esto se puede utilizar para guerras? Se puede utilizar para, no sé, saber los controles. Por ejemplo, esto. ¿Qué tal si en algún punto se lo quieren poner a un presidente? Y entonces el presidente, que sabe los códigos que puede utilizar para mandar misiles, lo hacen. O a través de que a lo mejor ya no se necesita un chip, lo puedes hacer a través de la información de una nube. O sea, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en esto. O sea, tampoco hay que decir no se va a utilizar porque tú ya estás utilizando. Ya ahorita ya no puedes parar esta tecnología. Ahorita lo que puedes hacer es ver qué va a pasar con esta tecnología, hacia dónde quieres ir, qué va a ayudar para los humanos. Como usted dice, pues al final sí se está utilizando para personas principalmente con algún impedimento de movilidad, pero por ejemplo te está diciendo en algún punto, inclusive en la página, está diciendo, y esto se puede utilizar o se está tratando de investigar para problemas de visión. Entonces,
literal están experimentando contigo. Sí, al rato ya vas a poder encender tu Tesla con solamente Sí, o sea, la mente, ¿no? ya no vas a tener que decir Google o Alexa, prende, o sea, Solo ¿Y con tú, desear. tú, José, qué opinas desde el punto bioético la experimentación con seres humanos? pues es que obviamente estoy en contra de esta experimentación, pero es que a partir del experimento Tuskegee, que fue, yo creo que lo ubican, el experimento que se hizo... El que subiste en TikTok, ¿no? Que fue Platícanos un poco, el ¿puedes? experimento Tuskegee fue el experimento que se hizo en Estados Unidos de la sífilis en una comunidad aproximadamente como de, si no me recuerdo, 600, 700 personas de raza negra. Ujú. Solamente fue raza negra, la cual el gobierno de Estados Unidos les prometió casa, comida, dinero, etcétera, para investigar en ellos sífilis, cómo se comportaba la sífilis y posteriormente darles el medicamento que es la penicilina. O sea, los infectaron primero. Algunos estaban ya infectados, otros se les inoculó. Ok. Y en algunos se les prometió que se les iba a dar la penicilina, que en ese momento ya existía, Ok. y no se les dio. Y entonces se les decía que se les daba los medicamentos, pero no, en ningún punto se les dio. Entonces muchísimas personas murieron, hubo muchos contagios por sífilis, nacieron bebés con sífilis congénita, y al final del experimento quedaron vivos como 40 o 70 personas de esa cantidad de personas. Y pues el investigador principal de ese experimento en algún punto dijo, yo no quiero ser parte de esto, se salió del experimento y siguieron el experimento hasta que una persona del mismo, digamos, del Departamento de Salud de Estados Unidos en esa época, empieza a mandar cartas, y porque se entera de este experimento empieza a mandar cartas al mismo gobierno diciendo que se tiene que parar, el gobierno le dice que no hay un sustento como tal, y fue hasta que este sujeto sale a decir a un periodista, ¿sabes qué? Pasó esto, da la información. Ujú. Sacan en el New York Times un periodicazo de que se está haciendo la experimentación en humanos, y en ese momento el gobierno sí decide terminar el experimento, pero hasta que pasa esta... ¿Recuerdas en qué año fue eso? ¿En qué años? Eso fue, si no mal recuerdo, puedo estar equivocándome y no recordarme, pero fue aproximadamente en los años 70 cuando se hizo este experimento. ¿Y cuánto tiempo duró? 40 años. ¿40 años? Wow. O sea, entonces tú estás en contra, y bueno, ahora va mi siguiente pregunta. A pesar de que el mismo ser humano firme su consentimiento informado, o Es sea, que a hay- pesar de que Ajá. él decida hacerlo, Es que ahí va otra parte. A partir de este experimento se hizo, sale esta parte, sale que se termina el experimento y entonces hace el informe Belmont. En el informe Belmont aparece una serie de consideraciones. El informe Belmont se hizo a nivel mundial para decir quién sí puede, o sea, que no se puede experimentar en humanos, esa es una, y qué debe hacerse para empezar a hacer una experimentación en caso de que se quiera probar algo en humanos. Entonces, por ejemplo, si al final una persona da su consentimiento para entrar dentro de un clinical trial, sí, o sea, 100% está en su derecho, ¿no? Pero como empresas, como industrias, debes tú poner todo lo que puede pasar en este paciente. O sea, te tienes que explicar todo, y eso está en la ley, eso no es de que tú quieras o no quieras, o sea, se lo tienes que explicar. Y ya si el paciente quiere o no, pues ya es su decisión, porque tú tampoco lo puedes obligar a no participar. Entonces, si está bien explicado, si va a beneficiar al paciente, si va a ser para una cuestión en la cual sí va a tener una posibilidad de ayudar a ese paciente, pues creo que es una herramienta terapéutica o diagnóstica que se puede utilizar, siempre y cuando el paciente esté informado de todo lo que le puede pasar. Oye, pero yo me quedé impactado. ¿Cuál era la finalidad del experimento? La finalidad del experimento como tal sí era ver cómo iba evolucionando un paciente con sífilis, pero que después de cierto punto de ya tener una información específica de cómo se desarrollaban los síntomas que tenían los pacientes, se les diera el medicamento. Pero ellos lo que quisieron ver es si la sífilis se podía curar sola, y entonces no darles el medicamento. Pero es que antes de este experimento gente moría de sífilis. Uh-huh. O sea, ¿qué sentido tenía?
porque en ese, o sea, recordemos que en esta parte pues, no había como tal la penicilina. Entonces querían ver si inoculándoles, si ya algunos pacientes que ya habían recibido el tratamiento con penicilina podían, y que habían contagiado a estas personas, por ejemplo, había algún tipo de cambio. Ok, entonces esto se hace cuando todavía no hay penicilina. No, este experimento se hizo ya teniendo la Wow, penicilina. no lo conocía. No, y es por eso visto. que fue tan ¿Lo subiste a criticado. TikTok? Sí, Wow, no lo había visto. fue tan criticado porque al final pues, tú dirías, pues es que no hay medicamento, pero aquí hay medicamentos y estamos hablando de también la parte de segregación racial, que O sea, solamente todos se hizo en la solo se comunidad hizo en personas de raza negra. negra. De raza negra, es correcto. Wow. Sí. Bueno, ¿y qué opinas? No sé si en este caso si la bioética también ve este tema de la experimentación en animales. Sí, claro. También. A ver, la bioética es importante que la gente que nos ve o nos escucha entienda. La bioética no es solo para el ser humano, la bioética defiende la vida a través de diversas formas, de valores morales, a través bajo la luz de diferentes áreas de ciencias de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues es todo tipo de vida, animales, plantas, todo lo que en sí pueda tener vida se considera un organismo con vida, eso, ahí va la bioética. Digo, hay diferentes áreas, ¿no? Yo en la que me estoy especializando, estoy viendo esta parte, pues sí, en humanos, pero tengo que saber como bioeticista normas y leyes que aplican a todos. A los animales. Ah, qué interesante. Que por cierto, el hecho de que Neuralink ya pueda probarse en humanos implica que hubo un protocolo seguramente experimental Sí. en animales. De Sí. hecho, creo que se implantó La en fase un, biológica. en un simio y en un cochinito antes de... ¿Ah, sí? Ujú, en un cerdo. ¿Qué habrán, De qué- hecho, qué habrán las patas. pedido los cerdos y los simios? Plátanos sí. y Funciones muy básicas. un chiquero. Quiero. Wow, me dejaste con la cabeza volando. Yo no conocí este experimento. Experimento Fíjate, de eso podríamos grabar de experimentos letales, ¿no? Locochones. Hay muchos. Puta, la humanidad. Yo justo siempre pienso que la humanidad encuentra nuevas formas de hacerse daño. Sí, Y cada una es más interesante, ¿no? Justo, por ejemplo, cuando la heroína que fue utilizada para las guerras Ujú. y que luego se sale de control y bueno, ya termina siendo una droga, ¿no? Hay cosas que verdaderamente los gobiernos del mundo, tú decías, ¿de qué manera los gobiernos? Es que los gobiernos siempre han buscado, Estados Unidos es uno de los que es famoso precisamente porque ha hecho este tipo de aberraciones, los rusos también con el experimento del sueño, o sea, hay un montón de experimentos loquísimos Ujú. que inevitablemente han llevado a la humanidad a catástrofes, pero innombrables, Sí. terribles, y este experimento realmente creo que ejemplifica muy bien los riesgos que se tiene de utilizar este tipo de tecnologías, sobre todo porque me parece que se aprovechan de una necesidad humana, Sí. ¿no? O sea, el paciente que por ejemplo ha perdido el control de sus extremidades, que desea por lo menos tomar un vaso con agua y poder él solo disponer, creo que se está aprovechando una necesidad humana para un propósito que, si bien tú decías es apartidista, parece que no tiene intenciones detrás, claro que las tiene, porque es un Claro. protocolo de un particular que evidentemente llegará a un punto en el que irremediablemente buscará obtener un recurso, ¿no? Por ejemplo, mencionabas a las vacunas, muchas vacunas son desarrolladas por laboratorios particulares, ahora lo vimos con COVID, Pfizer es el primero que la desarrolla y casi que de manera Claro. secuencial se desarrollan la rusa, la china, la Sí. mexicana, ahora tenemos también una variante cubana, pero se obliga de alguna manera a los gobiernos del mundo a través de sus decretos y constituciones a disponer de dichos elementos Sí. para facilitarlos a la población. Sin embargo, los laboratorios no dan esto como una donación a los gobiernos, sino de hecho es un recurso que se aprovecha sí inicialmente a través de un donativo Sí. para medir los alcances, las repercusiones en humano, pero también se utiliza como un elemento para negociar algunas cosas. Y los negocios, los gobiernos de hecho tienen que negociar precios por estas vacunas y adquirirlas a través de grandes cuotas a los Sí. laboratorios. Y por eso es que hoy, por ejemplo, tú ya puedes comprar tu vacuna de COVID, Ya. pero La ya no tan farmacia. fácilmente te es dada, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, evidentemente los particulares buscarán un beneficio propio
Sí. Y en el tiempo es que lo iremos viendo. Aquí lo importante es entender que la telepatía no es materia de Elon Musk, que no él está revolucionando ni innovando nada, que hubo otros científicos antes y que de hecho en la historia de la humanidad se ha hablado de la telepatía, que hay sustentos incluso de física cuántica que permitirían entender a través por lo menos del entrelazamiento cuántico por qué es que dos cerebros distintos sí podrían llegar a vincularse y que evidentemente la conexión cerebro-máquina no debería de suponer pues sí, algo tan complicado de lograrse si es de hecho posible vincular dos cerebros que técnicamente conservan una individualidad, pero que probablemente a través de esta red neuronal en un nivel, digamos, alterno a la realidad tal cual la conocemos, pues la conexión entre una máquina y un cerebro no debería de ser tan compleja. Al menos ahora somos capaces de medir la actividad cerebral a través de los electroencefalogramas y de alguna forma estamos siendo capaces también de interpretar esa actividad como si fueran jeroglíficos, como se hace cuando se encuentran antiguos templos, antiguas pirámides, antiguos basamentos y se interpreta la visión, también ya se hace. O sea, básicamente ya tenemos la información, ya conocemos el lenguaje de la actividad cerebral y hoy por hoy únicamente lo que estamos intentando hacer es llegar a integrar nuevos elementos que nos permitan intervenir dicha información y que dicha información pueda ser traducida en un lenguaje que a través de una computadora y eventualmente seguramente de un celular pueda llevar a las personas a realizar una actividad determinada. Pues doctores, me parece que es un episodio bien interesante, hay un montón de información que rescatar. José nos habló muchísimo de la bioética, de estas cosas que yo no conocía. Jess, salud, ¿tú habías, salud, Jess, ¿tú habías escuchado de todas estas cosas, el transhumanismo y tantos temas que se abordaron desde el inicio y que para la gente que nos escuchó y nos escucha en vivo desde Twitch, pues está ahí y bueno, estará disponible el episodio tanto en Spotify como en YouTube, pero ¿tú habías escuchado todo esto? No, evidentemente hoy me voy con nuevos conocimientos, como el que nos compartió José, como el que nos compartiste tú de Jacobo Greenberg, y pues bueno, me enriquece mucho esta plática de hoy con ustedes. Sí, bien interesante. Sí, y nada más así para dejarle ya los datos bien, el experimento pues fue de 1932 a 1972. Entonces, o sea, en el 70 termina. Sí. Inicia en el 30, en el wow, pero 32, son 40 años, sí. es un montón. Y la penicilina se inventó en el 98, Fleming inventó la penicilina en el 98, que diga en el 28, perdón, y entonces pues ya, ahí ya se sabía, y fueron al total 400 personas, sí, de las 400 solo vivieron 70 personas, 70 ya. Pero implicó bebés. Sí. Es algo terrible, a mí me asusta. Sí. Pues si quieren ver el episodio está ahí en nuestra página igual. Seguramente, y como todos los miércoles, les agradezco muchísimo por haber estado.